Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. En este primer mes de campaña, ¿cuáles son los resultados? Bueno, realmente fuimos viendo que desde el primer frente a frente que venimos y anunciamos la campaña, en esa primera semana tuvimos 200 nuevas denuncias de lo que era violencia doméstica y de violencia intrafamiliar. Y han ido incrementando hasta la última semana que tenemos hasta el viernes 20, que tuvimos 388 denuncias, es decir, que hemos ido en ascenso. Esas son semanales, ¿verdad?, que hemos tenido en este primer mes, es decir, que tenemos más o menos un promedio de 1.200 denuncias por violencia doméstica, intrafamiliar, delitos sexuales, ¿verdad?, que es una de las preocupaciones que en este momento también se nos ha establecido por parte de los fiscales que se encuentran en los centros integrados, el aumento de los delitos sexuales contra los menores, niñas y niños menores de edad y contra las mujeres. Nos estaban hablando de un promedio solo en una oficina de 2 diarios, antes cuando teníamos 2 semanales, es decir que estamos teniendo una preocupación en este ilícito penal, pero sí hemos visto que están yendo a denunciar, pero lo más sorprendente que no es que los mismos familiares los están acompañando, abuelas y tías, que lo están acompañando a esos menores para que denuncien. Es decir, que sí estamos rompiendo el miedo porque esos delitos sexuales se están dando dentro del ámbito familiar. ¿En qué edades? Nos dijeron de 6 a 15 años. Es decir, que los fiscales estaban sumamente preocupados porque estaban viendo el ascenso a los delitos sexuales, aparte de lo que es la violencia intrafamiliar y doméstica. Pero sí, ellos nos pidieron que reflejáramos la preocupación y que invitáramos a las mujeres, a los niños que nos están viendo, que se acerquen a sus papás, a su mamá, a sus tíos y su abuelo para que denuncien, que venzamos en el miedo también en el área de violencia sexual. Fíjese que yo también he estado reflexionando sobre las informaciones diarias que en relación a delitos sexuales contra menores hemos tenido en las últimas semanas, y digo yo, se ha incrementado este tipo de ilícito. ¿Qué estará pasando? ¿De qué manera el confinamiento o la convivencia de tanta gente en la casa desde hace 6 meses está influyendo en estos delitos sexuales contra menores? ¿Abogada? Sí, realmente que se ha visto este ascenso, Renato, y precisamente nos comentaban nuestras compañeras de la Fiscalía de turno que es precisamente debido al confinamiento, al estrés. Muchas personas que ingieren bebidas alcohólicas o otro tipo de sustancias psicotrópicas, que también eso influye, ¿verdad?, para que estas personas agredan sexualmente a sus hijos, a sus sobrinos, a las personas que con la conviven dentro de sus viviendas. Entonces es una situación, Renato, que es realmente preocupante, esa situación de ver a los niños, a las mujeres como un objeto que puede ser de uso para, en este caso, para satisfacer sus necesidades sexuales. Es algo realmente preocupante, algo en lo que debemos de trabajar también en acompañamiento con el Ministerio de Salud, ¿verdad?, para poder vencer este tipo de situaciones. Me gustaría repetir una historia que nos contó anoche la periodista Sandy Gallardo en TN5 Estelar, justamente sobre esto de violencia doméstica, intrafamiliar y los delitos sexuales contra menores que han proliferado en los últimos meses. Me imagino que ustedes han leído mucho sobre esta materia y valdría la pena comunicárselo en este momento al papá, a la mamá. ¿Cuáles son los síntomas o las señales de un niño que está siendo violado dentro de la casa? ¿Cuáles son las manifestaciones que ese niño presenta, como para que sepamos nosotros y advertir si algo está ocurriendo en la casa en relación a este tema? En relación a ese tema, Renato, la mayoría de los síntomas o signos que presentan los niños son de índole psicológico. O sea, vamos a observar en ellos cambios conductuales. O sea, el niño va a cambiar notoriamente, en algunos casos, su comportamiento. Puede ser que sea un niño extrovertido y de repente comience a ser retraído, tímido, o que sospeche de todo. Entonces, los papás o las personas encargadas de los niños deben de estar muy pendientes, muy al cuidado de sus hijos. Es muy difícil este tema porque desde el año pasado yo trabajo en la
en la ciudad de San Pedro Sula, y algunos de los médicos me decían, doctor, nosotros vemos a veces hasta 5. Aquí me estaba hablando de ella, de 2 casos por día, vemos hasta 5. Entonces yo decía, pues esas cifras son cifras epidémicas, bro. Y estamos hablando que no estábamos en un contexto de pandemia. Ahora que estamos en un contexto de pandemia, con el subregistro bárbaro que hay por el temor, ¿verdad? Y por muchas otras circunstancias, ¿cuál será la realidad? ¿Cuál será la realidad? Y más todavía cuando estos casos, los agresores sexuales son las personas en un 80% del círculo familiar. O sea, si usted lee las historias de las denuncias, que fue el sobrino, que fue el tío, que fue un hermanastro, que fue el padrastro, etcétera, etcétera. Que la mamá salía a trabajar y que la dejaba sola, que amenazaban a la niña de que te voy a matar a vos o que voy a matar a tu mamá, etcétera. Entonces es muy difícil. Yo entiendo que una campaña debe de ir orientada a vencer ese temor. Así es. A vencer ese temor. A que los niños, incluso la campaña puede ir dirigida a los niños, buscarse algunos mecanismos para que los niños vean de qué manera. Se han diseñado hasta aplicaciones en algunos casos, ¿verdad? Sí. Para la violencia sexual, para la violencia intrafamiliar, o sea, más ahora que el acceso a las redes sociales y a ese tipo de herramientas es como que universal, pues se podría decir. Entonces podemos nosotros enfocar los esfuerzos, ya sea de los medios de comunicación, de las instituciones encargadas de garantizar la integridad física, la salud mental y la vida de las personas, para que podamos proteger a nuestra niñez, a nuestras niñas, a nuestras mujeres, ¿verdad? En toda la gama de la violencia, porque la violencia no solo es física, ¿va? No solo es sexual, es psicológica también. Entonces, y bueno, patrimonial, etcétera, etcétera. Así es. Pues yo le doy preeminencia en este primer segmento a este mensaje que sus compañeras les dijeron trasladaran hoy sobre cómo se han incrementado los casos de violencia sexual contra menores en los últimos meses. Siempre ha habido, lo dijo el doctor, siempre ha habido. En San Pedro Sula dice 5 casos diarios. En algunos momentos sí. En algunos momentos del año. Pero aquí en el confinamiento han aumentado los casos de esta violencia. Ya el doctor les anticipó que usted, mamá, papá, abuela, esté pendiente de la conducta de su niño. Entre 5 y 15 años generalmente están sucediendo estos casos. Esté pendiente si lo ve distraído, temeroso, apartado, que se aísla, encerrado en su cuarto. Algo está pasando con ese niño o con esa niña. Y como sabemos nosotros que buena parte de las familias hondureñas viven en el hacinamiento, donde está la abuela, el abuelo, el hermanastro, el tío. Mucho cuidado con estos niños entre 4 y 15 años de edad por los abusos sexuales de su propio entorno, de su propia familia, Si mira retraído al niño o a la niña, aislado, allá metido, solo en su cuarto, solo en un rinconcito, que no quiere estar viendo a determinadas personas, algo está pasando con ese niño. Así que el mensaje está cumplido. Sí. Y de los otros, Renato, y a padres de familia, madres de familia, cuando su hijo les diga la situación que está pasando, que alguien los está tocando, que ha sido objeto de abuso sexual por su familiar, créanle. Por favor, no pongan en duda, no lo victimicen diciendo tú tuviste la culpa, ellos son la víctima, apoyémoslos, porque por eso estamos nosotros, para apoyarlos a hacer la justicia y llevar a estas personas frente a los tribunales de justicia. Renato, yo recojo lo que usted dijo cuando inició el programa, que muchas mujeres atacaban a las propias mujeres. Sí. Y eso es muy común, o sea, en este tipo de delitos sexuales, o sea, porque como se dan en el ámbito familiar, entonces puede ser un tío, la niña le cuenta a la abuela que mi tío me tocó, o que mi tío me besó, quiso hacer esto y lo otro. ¿Cómo vas a decir eso vos, niña? Sí. Tu tío jamás hace eso, deja de estar inventando. Entonces, la abogada dice, necesitamos que los familiares no pongan en duda. O sea, es muy difícil que un niño a tierna edad desarrolle una maldad para decir voy a hacer algo solo por maldad para dañar a X o a Y. No. Si usted lo pone en duda,
pues déle el beneficio y ponga una denuncia. Acompañe a su niño. ¿Por qué? Porque un delito sexual puede producir traumas psicológicos que hubiera sido bueno, o tal vez sería bueno en otro panel, contar con psicólogos y psiquiatras, porque ellos a veces son los que más información brindan. Porque cuando los niños llegan a las clínicas forenses, llegan a veces semanas y meses después de ocurridos los hechos, a veces hasta años. Entonces obviamente nosotros no encontramos lesiones. No encontramos lesiones que puedan ser valorables y que a los fiscales les sirvan en el juicio. Pero los psicólogos y los psiquiatras sí. O sea, ellos hacen su batería de pruebas, de test, y pueden determinar si hay secuelas de daños psicológicos secundarios a ese tipo de Pues de eso se trata, de vencer el miedo. La campaña de estas instituciones, Ministerio Público, Televicentro, Emisoras Unidas, tiene éxito, seguirá teniendo más éxito, y es un asunto de compromiso, de velar por nuestros niños y niñas, de velar por nuestras mujeres, para que no haya más violencia, como dijo el doctor Vladimir Núñez, familiar, doméstica, intrafamiliar, patrimonial, psicológica, para que ya terminemos con estos abusos sexuales que ocurren recurrentemente en el país. ¿Algún elemento adicional? Porque ya vamos a entrar a nuestros testimonios, abogada Ingrid Figueroa. Sí, solo quería adicionar que además de la violencia sexual en niños, también ha habido un incremento en las denuncias de hostigamiento sexual, que esto es muy importante que también sea denunciado, ¿verdad? Porque el hostigamiento sexual no solamente se da en el ámbito laboral, también se da en el ámbito estudiantil, en el ámbito de las mujeres que se encuentran reclusas. Entonces es importante también que esto también vayamos denunciando este tipo de conductas, ¿verdad?, para que puedan ser corregidas a tiempo y los agresores pues puedan ser sancionados conforme a la ley. Bueno, vamos a la segunda pausa comercial, luego regresamos con los testimonios de Digna aquí en Tegucigalpa y de Elena en San Pedro Sula, alternando aquí con las abogadas Kenia Reconco, Ingrid Figueroa y el doctor Vladimir Núñez.